Ok, bueno, vamos dando inicio entonces acá a la clase. Acá tenemos el tema para el día de hoy bastante interesante. Ok, déjenme para ver si le respondo a esta niña. Mm, ok. Bueno, tal y como ustedes lo pueden ver acá, tenemos el último tema, donde no sé si se los había dicho, ¿verdad? Pero este módulo es un módulo de nivel, digamos nivel normal. Ya los otros módulos que vienen, algunos van a estar un poquito más cargados, algunos van a estar un poquito más, no complicados, pero sí, digámoslo como yo lo pongo, con un nivel un poquito más elevado. Entonces, para no estar repitiendo, vamos a iniciando las clases con la hora establecida, 6:05, listos para poder arrancar. Ahí le subí en el Classroom, bueno, tanto esta presentación como unas tablas para que obviamente las utilicen dentro del examen que tienen para esta semana. Ahí he estado calificando ahora algunas cosas que estaban pendientes, no sé por qué, como que se han atrasado un poco, pero bueno. Tenemos el tema para el día de hoy que se llama inspección por muestreo. En este caso específicamente utilizando lo que son las tablas militar estándar, que probablemente algunos de ustedes pues las usan o las han usado, o si no, pues igual es un tema para que tengan claro el día de mañana, que es otra manera de realizar el muestreo, en este caso para lo que es aceptación y rechazo. En ese orden lo vamos a manejar, los criterios. No sé si alguno o alguna de ustedes ha trabajado mediante ese tipo de muestreo con tabla militar. Yo sí, profe, pero la verdad no la conozco. Digamos, sí, sí la conozco y no la conozco. O O sea, sea, sí la sí he la visto uso, pero pero no la he no. aplicado, algo así será, no. Digamos, sí la aplicamos en el trabajo, pero ya sí como muy técnica no la conozco. Ok, bueno, sí, la idea entonces acá el día de hoy es verlas, si la conocen excelente, pero también que entiendan un poco el trasfondo y la parte, como decía ahorita la compañera, ¿verdad? La parte técnica para que lo puedan aplicar. Ok, entonces, primero tenemos que saber algunas definiciones. En este caso, cuando hablamos de la definición de inspección por muestreo, es cuando alguno de nosotros en el puesto o las funciones de inspector o inspectora nos dedicamos a tomar una muestra y en base a esa muestra vamos a comparar, vamos a medir. Yo suelo decirle más que todo como comparar en base a especificaciones que ya existen o en base a patrones que se establecen. Pues en este caso vamos a utilizar propiamente lo que es la tabla militar estándar, la cual pues nos va a indicar los criterios de aceptación y rechazo. Propiamente con cuánta cantidad yo acepto y cuánta cantidad me va a decir para poder rechazar. Aquí no me voy a extender mucho, no voy a aplicar mucho, nada más para que sepan que la historia va muy inclinada a lo que fue la parte en la Segunda Guerra Mundial principalmente, para lo que era la construcción y abastecimiento de equipo bélico. O sea, básicamente todo lo que tenía que ver con la guerra. En la actualidad, pues nos sirve para lo que es el aseguramiento de los productos, principalmente de los proveedores. Obviamente también para los clientes finales, tomando en cuenta lo que podrían pedir o los requisitos que piden si nosotros pues también somos proveedores en ese sentido. Básicamente el nivel de error que nos permiten, porque ahí también va inclinado todo esto. Es uno de los puestos que realizamos como, como inspectores, como inspectoras, propiamente yéndonos al
al resultado, ¿verdad?, de una muestra. Ahora bien, les pregunto yo, ¿por qué una muestra? ¿Por qué no analizamos o por qué no inspeccionamos el lote completo, el camión completo, digámoslo así? Vamos a ver. Porque no se podría. Con una muestra usted sabe más o menos cómo va todo el producto final. Ok, vamos a ver si lo vamos desglosando un poco. Ok, de poder inspeccionarse, de poder inspeccionarse el lote completo se puede, sí se puede, pero obviamente pues va a tomar mucho tiempo. Y ahí sería de pues prácticamente tener a una sola persona para que haga esa función. Entonces, pero sí se puede. Pero ¿por qué una muestra? Bueno, la compañera lo está diciendo, tal vez no lo está diciendo con las palabras que debiera, pero con una muestra se sabe. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a que nos saquen sangre? Quiero que lo vean porque este ejemplo es prácticamente lo mismo que sucede cuando nosotros tomamos una muestra de un lote. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros vamos para que nos saquen la sangre? Nos sangren, como dicen ahí. A ver, tal vez Gabriela. Bueno, dígame, Andrea. Que nos sacan sangre. Sí, nos sacan sangre, pero ¿para qué? Para ver si tenemos alguna enfermedad o algo así. ¿Cómo se le llama eso? Eso se llama análisis. O sea, lo que están haciendo es analizando la sangre de nosotros. Pero bueno, ¿cuánta sangre tenemos nosotros? Nosotros tenemos mucha. Dependiendo de la persona, bueno, pues tiene más litros que otra, pero ¿por qué no nos sacan toda la sangre? Imposible. Pero resulta que con esa muestra que nos están extrayendo, con esa muestra se pueden dar una idea de cómo está el resto de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está por todo el cuerpo, está circulando y de alguna u otra manera es muy homogénea. Lo mismo pasa de alguna manera, ya les voy a explicar cómo, con los lotes de producción. Porque nosotros dentro de los lotes de producción lo que nos interesa que es, bueno, determinar los defectos. Ya tendríamos que saber, igual lo vamos a ir analizando poco a poco, ya tendríamos que saber que no todos los productos van a salir exactamente igual. Bueno, ya si hablamos de industria médica es otra cosa aparte, pero quienes han estado dentro de la parte de procesos y viendo gráficos, analizando y demás, se podrán dar cuenta de que no siempre vamos a tener el mismo resultado, pero hay parámetros, pero hay tolerancias o lo que nosotros podemos llamar en control de calidad límites, que no se puede salir de un límite, ya sea para un lado o para otro. Entonces, lo que tenemos que determinar son los defectos o que no existan tantos defectos que puedan alterar un lote de producción por medio de una muestra. ¿Okay? Podemos hablar de lo que es muestreo de atributos. Cuando hablamos de atributos estamos hablando de características, cosas que yo no puedo analizar mediante un número. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando yo agarro y peso un saco, pues ese saco va a tener una medida, ¿verdad? En este caso una medida de peso. ¿Sí? Pero los atributos no se ven de esa manera. Los atributos se ven si el color está muy bien, está muy desteñido, ¿verdad? Si no tiene ningún desperfecto en la tinta, si el máximo de la apariencia está dentro del rango, o sea, a características que yo puedo determinar. De ahí que pues el ojo de un inspector tiene que estar también de alguna u otra manera bien entrenado, porque probablemente, estas son algunas de las clasificaciones, pero no necesariamente tiene que ser la misma para todos, pero es, digamos, un parámetro. Algunos defectos podrán ser mayores, otros menores, pero algunos podrán ser muy críticos en el sentido de que ya puede volverse un peligro para el resto de la población que estamos analizando, en este caso un lote. ¿Okay? Ahora,
Vamos a adentrarnos un poco ya dentro de los planes de muestreo, ya hablando de un poco más técnico a la hora de que se establece y se utilizan las tablas militar estándar. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Bueno, tal vez la compañera, cuando dijo que ella las ha usado, pero no las ha usado, sí, pero no, no sé, no le entendí muy bien el enredo, pero vamos a ver si determinamos esto. Probablemente cuando uno llegue a trabajar, si uno no tiene digamos, la capacitación o el entrenamiento adecuado, simplemente le van a decir que tome una muestra de 125 y que con 5 acepta pero con 6 rechaza. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el plan de acción de un muestreo. Vamos a tomar la muestra y vamos a empezar a analizar esas muestras, pero en el momento en que nos salgan cierta cantidad acepto, pero en el momento en el que salga otra cantidad defectuosa, pues con ese rechazo. Entonces, pero ¿de dónde sale esto? Esta es la parte que nosotros tenemos que saber, porque simple y sencillamente no basta con que nos digan la cantidad de muestra y el criterio de aceptación y rechazo. Okay. Primero también tenemos que saber lo que es el AQL. ¿Han escuchado hablar del AQL? No, profe. Okay. El AQL en español significa nivel de calidad aceptable. En inglés sería Acceptable Quality Level. Okay. Es el nivel de calidad que me va a solicitar a mí mi cliente, o es el nivel de calidad que yo le voy a solicitar a mi proveedor. O sea, siempre puede ir de un lado o puede ir para otro. Ok, entonces tenemos que saber ese nivel de calidad que nos piden. Ese nivel de calidad puede ser variado, ¿verdad? Que es el porcentaje de defecto máximo que yo puedo tener. Puede ser un 1%, un 2%, un 5%. Eso pues va a depender de hacia dónde yo quiero, ¿verdad?, recibir ese nivel de calidad. Vamos a ver varios tipos de planes de muestreo. Vamos a ver si sencillo, doble o múltiple. Bueno, en el sencillo vamos a tener el tamaño de la muestra, como ya vimos, y el número con el que voy a aceptar y el número con el que voy a rechazar. Cuando hablamos del tamaño de la muestra, estamos hablando de una parte de la población que yo extraigo. Vamos a ver, espérese para adelantarme un poquitito acá. Por ejemplo, este círculo grande con la N mayúscula significa la población, o en estadística vendría a ser lo que es el tamaño del lote. O sea, el lote ya sea que yo recibo o yo envío. Pero para analizar ese lote yo no puedo analizarlo todo. Ya ahorita voy un poquitito adentrándome a eso, que no lo dije antes, pero lo pregunté a ver si alguien pues lo sabía. Para yo analizar ese lote yo extraigo una muestra, o sea, una parte del lote. Esa parte del lote viene a estar representada con una N minúscula. Bueno, esa N minúscula voy a aplicarle un criterio de con cuántas acepto y con cuántas rechazo. Entonces me voy a devolver acá. Acá tenemos esto que es un diagrama de flujo. Entonces vamos a ver esto un poco más detenidamente el próximo módulo 5, cuando estemos viendo procesos, lo que es fundamentos de procesos. Ok. Acá simple y sencillamente lo que voy haciendo o voy determinando son diferentes actividades dependiendo de lo que yo hago, las funciones. Se inicia con el recibo de lote. Aquí nada más cabe recalcar que estamos hablando de un plan de muestreo sencillo o simple. Recibo el lote. Posteriormente de recibir el lote voy a seleccionar la muestra, o sea, extraigo la muestra. Si el lote tiene 1000 unidades, pues le extraigo 50, 60, 70, bueno, eso va a depender. ¿De qué? Ya lo vamos a ver. A la hora de seleccionar la muestra, voy a llevarme esa muestra y la voy a inspeccionar. La voy a inspeccionar con los criterios. ¿Con cuáles criterios? Ya yo lo dije.
tal vez Gabriela, que antes no le pregunté y no me contestó. ¿Cuáles criterios voy a aplicar en esa inspección? Está aquí. Está aquí, ya lo dije 2 veces antes, en esta diapositiva y en la anterior. ¿Cuáles criterios voy a aplicar en la inspección? O alguien que esté ahí. Hola, UP. Sería el tamaño del lote, lo acepto y lo rechazo. Eso. Lo acepto y lo rechazo es el criterio, correcto. A la hora de inspeccionarlo, lo voy a inspeccionar con 2 criterios. Uno que es el de aceptación y otro que es el de rechazo. ¿Ok? Si ese criterio se cumple, bueno, si se cumple, se acepta el lote y va a producción. Pero si no se cumple, pues entonces se rechaza el lote y se manda para la casa. O se manda para el proveedor. Esto es lo que me quiere decir este diagrama de flujo, así tan sencillo, pero me da toda esa información. Si el criterio, o sea, si es aceptación, pues listo, y si es rechazo, va para otro lado. Ok, quiero unirse a alguien. Dame un segundito para poner un mensaje al grupo, porque si no ahí van a querer unirse. Okay. Esto para un plan de muestreo sencillo. Entonces, véanlo acá, analícelo acá. Ya voy a hacer una pregunta. Listo. Ok. Entonces vamos a ver acá, don Luis Jiménez. Ok. ¿Qué pasa si yo rechazo el lote? Bueno, más bien, ¿qué pasa si tenemos los criterios de rechazo? ¿No hay más o si hay más? Podemos hacer un segundo muestreo. Dígame usted lo que usted considere. Ya, yo considero de que si ya se hizo el primer muestreo y sale de que, bueno, es pérdida, o si se puede rescatar, se haría otro muestreo por aquello. Y si sale que es pérdida, entonces ya ahí se tendría que deshacer de todo el lote 1. Muy bonito como usted piensa, pero no, bueno, no debería ser así. Tal vez está claro que tiene ahí bastante, digamos, un poco de conocimiento en ese caso. Ok, si estamos hablando de un plan de muestreo sencillo o simple, la misma palabra me lo dice, únicamente hago un muestreo. Entonces, en base a ese único muestreo, si cumple, excelente, y si no cumple, ni modo. Si estamos hablando de un plan sencillo. Aunque también les voy a decir una cosa, en la vida real eso no pasa. A veces tal vez, qué sé yo, llega alguien de producción o llega alguna cuestión ahí, no, mira, aceptarlo así como está, o alguien se hace a cargo, o alguien se hace responsable, y pues está listo, no hay más allá, no hay problema. Y eso pasa con mucha frecuencia. Ok, el hecho de lo que usted decía de tomar otro muestreo o de hacer otra inspección, bueno, entonces ya estaríamos hablando de un plan de muestreo doble, donde ahí sí, si la primera muestra no pasa, pues entonces hago una segunda muestra.
¿Okay? Pero esto es como cuando uno está de novio. ¿Okay? Ahí pues tal vez me voy a meter en terreno un poco extraño, pero eso pasa como cuando tenemos ahí una novia, un novio, y tal vez ahí se portó medio mal y pues hay que darle una segunda oportunidad. Okay, está bien, aquí también es lo mismo, le damos una segunda oportunidad. Eso es lo que conlleva el plan doble. Pero esa segunda oportunidad, a la segunda va a ser un poco más dura. O sea, dirá, sí, te doy la segunda oportunidad, pero se la voy a poner difícil. Pasa exactamente igual. Okay, aquí tenemos este diagrama, que ahora este diagrama es el que aplica para un plan de muestreo doble. O sea, donde agarro una segunda muestra si la primera no pasa. Si se pueden ver acá, inicia igual, recibo de lotes, seleccionar la muestra, inspeccionar la muestra. Cuando inspeccionamos la muestra, si tiene el criterio de aceptación, bueno, pues se acepta, listo para producción. Ok, pero puede ser que no cumpla. Bueno, si no cumple, entonces hacemos lo que dice el compañero, vamos a tomar otra muestra, o sea, una segunda muestra, la volvemos a analizar, la volvemos a inspeccionar, y si cumple, listo, acepta. Vean lo que va aquí a la derecha, bueno, a la izquierda de ustedes. Y si no cumple, pues entonces se rechaza. O podría ser que de plano, desde la primera vez que no cumple, se rechaza. A final de cuentas, si no cumple la primera y tampoco cumple la segunda, igual se va a rechazar y se devuelve el lote. Lo que pasa es que muchas veces hay que considerar el asunto de cuando tenemos proveedores que no están dentro del mismo país. Entonces muchas veces devolver un lote es más caro que aceptarlo. Entonces a veces, como también creo que dijo el compañero, ahí me corrige, pues se examina a ver qué se recibe o a ver qué se rescata. Eso es porque a veces el proveedor pues sí lo va a aceptar, pero mandar de vuelta no sé, el contenedor, las tarimas, etcétera, a veces va a salir un poco más costoso que dejarse lo que se pueda rescatar. Aunque ya pues dentro de lo que hemos hablado, un lote debería comportarse de manera igual que la muestra. Pero bueno, ahí eso es como tratar de ir rezando a ver qué pasa. Dentro de un plan de muestreo doble, ven que, digamos, si yo al principio tomo una muestra de 125 y no pasó con el criterio de efecto, con el criterio de acepto o rechazo, vuelvo a tomar una muestra. Entonces quiere decir que al volver a tomar otra muestra, pues esa muestra es más grande, y por ende si yo combino la primera y la segunda muestra, va a ser pues muchas unidades las cuales estoy inspeccionando, y como yo se la tengo que poner más difícil, el criterio de aceptación y rechazo va a ser todavía más. O sea, ya va a pasar, en vez de 5 y 6, va a pasar de 6 a 7 respectivamente. Ya aquí podemos hablar de muestreo múltiple, pero antes de esto, porque el muestreo múltiple no es la gran cosa, es prácticamente el plan de muestreo doble, nada más que de las cantidades de veces que se quiera. ¿Alguna pregunta hasta acá con plan de muestreo simple y doble? Profesor, más que una pregunta es como un comentario. Bueno, nosotros hacemos lotes de a veces de 350, ¿verdad? Y se escogen al azar 7 piezas. Bueno, 7 dispositivos médicos. De esos 7, tal vez salgan 2 que son defectuosos, o sea, van como que no cumplen las medidas, por decirlo así, o se salen del rango permitido, cuando ya se hace lo que hablamos anteriormente de eso que usted estaba comentando, acerca del análisis. Pero eso se va después a un lote que le llaman en sí. Mi pregunta es, que ando con un poco bronca en la garganta. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando, bueno, no sé, mi trabajo no ha pasado todavía eso, pero el lote se va, agarran las 7 piezas, salen buenas, se va el lote y llega donde el cliente y sale una pieza mala? Entonces, en ese caso se devuelve todo el lote para atrás y otra vez se vuelve a hacer el análisis pieza por pieza.
O sea, si no es tan efectivo, entonces, bueno, no sé, es un comentario. Agarrar, digamos, bueno, son al azar, ¿verdad? Que se agarran, a ver cómo se va el lote. Me imagino que es diferentes tipos de políticas que tiene cada empresa, ¿verdad? Pero vamos a ver, es que No entendió. pero fue una pregunta, es que si fue una pregunta no se la entendí. Fue un comentario, o sea, Ah, ok, y si ok. es una pregunta, no, digamos, no es tan efectivo entonces el muestreo al azar, porque, digamos, puede ser de que saquen buenas las piezas que escogieron al azar, se va el lote, y luego se hace para atrás el lote porque salió una pieza mala. En realidad ya eso ha pasado, entonces es como que igual suele pasar, porque no se puede sentar uno, como usted dijo, tiene que ser una persona que se siente, específicamente una persona a estar, ¿cómo se dice? A estar analizando pieza por pieza. Ok, entonces me dijo que es un comentario. Un comentario, y también digamos en mi punto de vista, o sea, puede ser que no es tan efectivo, digamos, hacer un muestreo así, digamos, bueno, en mi caso, donde yo trabajo es al azar. Ok, bueno, está bien, está su punto de vista, ¿verdad? Está su comentario en base a esa experiencia. Yo lo que le puedo captar o lo que le puedo, no sé si preguntar es, ¿están utilizando tabla militar estándar? Hay una tablita que se llama, que trae como unos numeritos, no sé muy bien porque no la he utilizado yo, pero un tipo de operación sí la utilizan y traen, ellos aceptan cierto rango, digamos el rango que es permitido para el análisis de cada pieza. Es que no me, creo que se llama tipping, algo así, es una tablita chiquitita. Ok. Bueno, pues creo que, no sé, perdona, No sé, bueno, me dejó como más, me dejó como más enredado. Sí, pero el punto de vista mío es eso, digamos, que no es tan efectivo hacer, digamos, un análisis como al azar, ¿me explico? Sí, bueno, usted lo acaba de decir, pero yo no estoy hablando de análisis al azar, estoy hablando de no, sí, yo le estoy militares. Que donde trabajo hacen eso para no, digamos, para no agarrar todo el lote pieza por pieza. Ok. Ok, bueno, está bien. Bueno, vamos a ver si tal vez ahí vamos, o le voy como quitando alguna duda o alguna inquietud. Como les decía, el plan de muestreo múltiple ya involucra, como su nombre lo dice, múltiples muestreos. Bueno, ya ustedes vieron que hacer un plan de muestreo doble implica ir acumulando tamaños de muestra, o sea, si al principio tenía 125, luego le hice el doble y luego voy acumulando, pues en el plan de muestreo múltiple va a pasar igual, ya sean 3 veces, 4 veces, que bueno, lo más que se utiliza realmente son hasta 4 muestras, ¿verdad? Porque ya una quinta es como decirle, mira, pase porque pase. O sea, se acepta porque se acepta. Entonces ahí pues sí hay que tener un poquito más de criterio. Igualmente, dentro de el distinto, los diferentes tipos de empresas que puedan existir, todo tiene que irse dando de manera paulatina. O sea, si ustedes están ya dentro de un rol de trabajo el cual pues ya utilizan cierto mecanismo o cierto tipo de muestreo, repito, aquí estamos hablando de muestreo con tabla militar estándar, yo no les voy a explicar hoy ninguna otra, más bien vamos a ver si salimos con esta. Pues hay que ajustarse a ese tipo de trabajo, a ese tipo de procedimiento o protocolo, se le puede llamar. Y muchas veces ya uno llega y ya todo está establecido. A veces tal vez si uno tiene chance de ir cambiando el asunto dependiendo de cómo se comporten los proveedores. Entonces recuerden que esto es una relación estratégica entre quien vende y quien recibe. ¿Cómo me interesa a mí recibir mi producto? Porque yo estoy pagando por él, entonces por ende yo le especifico a mi proveedor cómo quiero mi producto. Porque así yo también lo voy a poner a trabajar, lo voy a poner a transformarse para que se haga otro producto. O sea, somos muchas veces una cadena de manufactura que a veces no sabemos en qué parte estamos, pero sabemos que formamos parte de algo. ¿Okay? Esto es lo mismo que les decía, por eso es que me adelanté antes, pero es lo que tal vez estoy tratando de que me entiendan
cuando yo extraigo una muestra. Por eso les ponía el ejemplo de cuando me sacan sangre. A mí me sacan sangre y si hay una sangre, pues como dijo la compañera, sale que yo tengo alguna enfermedad, es porque la enfermedad la tengo en toda la sangre. No es que nada más la tenía en esa partecita que me sacaron en ese momento. ¿Me entienden? Lo mismo pasa con los lotes. O sea, si yo agarro un lote de producción y le extraigo una muestra, pues la idea de extraer esa muestra es para ver cómo se comporta el resto de la población. En este caso es el resto del lote. Y le aplico el criterio de con cuántas acepto y con cuántas rechazo. Ya nos vamos a ir involucrando en cada una de estas. Nada más lo que quiero es que tengan claro todos estos conceptos que estoy indicando para que lo puedan ver. Es como igual cuando voy a un tanque de agua y de ahí pues le tomamos una muestra para ver si el agua está bien, está potable, si está bien de pH, de cloro, de coliformes. O sea, agarrar una muestra pues va a decirme cómo está el resto del tanque de agua. ¿Ok? Lo mismo es cuando agarramos una pizza, por ejemplo. Mira, yo no conozco a nadie que agarre un pedazo de pizza y diga, no, esta me sabe mal, entonces voy a agarrar otra, voy a agarrar otro pedazo. No, si el pedazo le supo feo, el resto de la pizza también está fea, porque todo se hizo en el mismo momento, la misma persona la hizo, con los mismos ingredientes, en el mismo horno, todo igual. A eso es lo que se refiere un lote de producción, que luego también lo vamos a ver más detenidamente, pero no sé si ustedes se habrán dado cuenta en sus empresas que los lotes de producción no siempre tienen los mismos tamaños o no siempre tienen las mismas cantidades. Ojo, digo no siempre, va a depender de la planificación que se haga las empresas, pero no siempre tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque para establecer un número de lote en una producción, ese lote tiene que haber cumplido con muchos aspectos. Compartir los operarios, el turno, la materia prima, el equipo, etcétera. Entonces, eso lo que me asegura es que se hizo bajo las mismas condiciones y a la hora de rastrearlo y poder retirarlo si fuera el caso, es un poco más sencillo, porque ya está etiquetado o enumerado. No sé si me entienden, no sé si lo captan. ¿Alguna pregunta? No sé si sabían eso. Profe, digamos, como en mi lugar de trabajo, nosotros, bueno, importamos tela, entonces en muchos casos nos ha pasado de que tal vez la tela trae muchos defectos. Y como usted dice, es muchísimo más caro devolver toda esa tela, entonces lo que ellos hacen es que, bueno, hacen el reclamo y se hace toda la documentación y tal vez no sé, en un siguiente pedido reponen toda la tela que sacamos mal. Ok, sí, lastimosamente, eso que usted acaba de decir ahorita, Costa Rica antes era, no sé si ustedes sabían, bueno, no sé cuántos años tienen ustedes, Costa Rica antes era potencia a nivel de industria textil. Aquí en Costa Rica se hacía de todo, pantalones, camisas, sacos, de todo lo que era industria textil había aquí en Costa Rica. De hecho, hasta era casi que un requisito que la gente supiera manejar maquinaria para la parte de costura, plana y overlock, que eran las más usadas. Costa Rica fue durante muchos años pionero en eso. Ahora se puede decir que estamos pero en la era de los dispositivos médicos, pero todavía cuando yo estaba en la universidad veíamos lo que era industria textil, veíamos cómo analizar las telas, cómo determinar, ¿verdad?, la resistencia, la lavabilidad y algunas cuestiones. Entonces cada vez que alguien menciona algo por el estilo, como la compañera, me acuerdo. No sé si ustedes sabían eso, si en algún momento tuvieron algún familiar trabajando en ese tipo de industria. Bueno, profe, yo me refería más que todo porque es una empresa de saco sintético. Nosotros lo conocemos como tela, ¿verdad? Pero es todo lo que entonces es es más bien tela sintética o hilo sintético. Ajá, exactamente. Sí, hacemos okay. todo. Entonces más bien eso, ¿de dónde lo traen? ¿De China o de...? ¿Dónde era que traen? Una parte de la India y de China, creo que son que hacen ese de tipo los dos lugares. Ajá. Qué interesante, sí. ¿Qué tipo de tela es? ¿Nylon o...? Ay, ¿cuál era esta otra? Es sintética, así que de ahí pues hay una diferencia bastante. O sea, hay una diferencia bastante pronunciada entre la tela sintética y la tela de algodón.
Sí, porque digamos, nosotros nos dedicamos más que todo a eso, digamos, a lo que es la fabricación de lo que son sacos para alimento, para abonos y para todo eso. Entonces, incluso la empresa hace el cintillo desde, digamos, agarra la materia prima y lo convierte en un saco, digamos. Pero sale muchísimo más barato, obviamente, traer tela de afuera. Y es tela propiamente, no es el hilo. No, digamos, se importa lo que es la resina y ahí se hace el cintillo, se pasa a telares y donde se convierte en tela. Y también se trae la tela ya en rollos, digamos. La resina, entonces quién sabe qué tipo de tela será. Ya me dejó bateado. Ahí luego me averigua. Bueno, sí, te voy a averiguar bien. ¿Me lo hacen por medio de qué? El cintillo que dice usted. Para mí el cintillo viene a ser como el hilo. ¿El cintillo lo hacen por extrusión o por inyección? No, supongo que es por extrusión, ¿verdad? Ajá. Sí, supongo que debe ser por extrusión. Sí. Es que yo tengo una especialidad también en inyección de plásticos, entonces, pero no había sabido. También digamos se hace lo que es como le digo, como se trabaja con lo que es saco para abono y todo eso, va con la bolsa y con el liner, y eso también se fabrica ahí. O sea, la empresa fabrica casi que todo el producto. Ok. Interesante. Bueno, ahora sí, vamos adentrándonos cuando hablamos de diferentes tipos y niveles de inspección, porque no podemos aplicar lo mismo para todos. Como habrán algunos que sean un poco más factibles, habrán otros que podrán ser más rigurosos. Bueno, pues ahí tenemos que aplicar esos niveles de inspección. Normalmente, cuando vamos a diseñar los planes de muestreo, tenemos que tener claro algunos aspectos. Voy a pasar aquí a esta. Cuando vamos a aplicar los niveles de inspección, tenemos que tener claro cuántos niveles podemos usar. Podemos usar hasta 7 niveles. Podemos usar niveles generales, que son 3, nivel 1, 2 y 3, pero generales, o podemos tener niveles especiales, especial 1, especial 2, especial 3 y especial 4. O sea que en total podemos tener 7 niveles de inspección que podemos aplicar. Y para las tablas que podemos usar, en este caso tipos de inspección, pero aquí lo que vamos a hablar son de las tablas militar estándar, podemos usar la tabla normal, la tabla rigurosa o la tabla reducida. Bueno, conforme vayamos usando más una que otro, estamos volviéndonos más rejegos, o por decirlo así, con casi 0% de defectos. Ya poniéndolo en plan, vamos a determinar varios planes de muestreo. Tenemos que tener el AQL nos lo va a solicitar el cliente o nosotros se lo vamos a solicitar al proveedor, dependiendo quién es el que paga. Quién es el que paga es el que va a solicitar el AQL. ¿Qué era el AQL? El nivel de calidad aceptable. Tenemos que seleccionar el nivel de inspección, que como vimos hay hasta 7 niveles, 3 generales y 4 especiales. Tenemos que tener claro si vamos a utilizar tabla normal, rigurosa o reducida. Y dentro de ese plan tenemos que tener claro si el tipo de muestreo va a ser sencillo, o sea, se acepta o se rechaza de una vez, doble, donde pues volvemos a tomar un segundo muestreo, o ya sea triple o cuádruple. Y por último, lo más importante, el tamaño del lote, porque dependiendo del tamaño del lote y toda la demás información, así se va a comportar el muestreo o el tamaño de la muestra. Entonces, voy a pasar esta parte acá. Ejemplo 1. Yo llego y les doy esta información. ¿Y por qué digo eso? Porque en el examen que van a tener esta semana van a tener preguntas como estas. Les doy esta información, les digo, mire, ok, tenemos un tamaño de lote de 25.000 unidades. A esas 25.000 unidades, ¿cuánto le vamos a traer de muestra? ¿Cuánto le vamos a extraer de muestra? ¿Cuánto le extraerían ustedes de muestra?
Vamos a ver. Señorita Bridget. Hasta lo pronuncié así como se dice, Bridget. Sí, está por ahí. ¿O no? Señorita Maribel. Ya vimos que Bridget está, pero no está. Profe, a 25.000. 5.000. 25.000. Okay, sí, para la muestra, okay. 5.000. 5.000. Ok. ¿Y con cuántas va a aceptar y con cuántas va a rechazar? Ok, señorita Maribel y compañeros y compañeras. Nada es al azar. Lo único que podrá hacer al azar es si agarro una por aquí y otra por allá desde el lote. Pero dependiendo de todo lo que yo establezco aquí, en esta parte, así voy a saber yo qué muestra, el tamaño de la muestra que voy a extraer y con cuántas acepto y con cuántas rechazo. No va a ser nada al azar. No es que, mira, como son 25.000, agarro 5.000. No, puede ser, pero la información que yo tengo acá es la que me va a indicar cómo trabajar la inspección posteriormente. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Primero, ven ahí donde estoy subrayando, poniendo en un cuadrito rojo nivel de inspección. No lo ven, o sí lo ven. No, solo cambio, profesor. No se ve, ok. Un toquecito. Ok, ahora sí. Okay, ahora sí se tiene que ver. Okay, dice que lo primero, por allá. Es que yo sé que sí, es que como lo tenía antes, era nada más compartiendo una pestaña. Entonces, dice que el nivel de inspección es nivel 3. Ok. Bueno, resulta que este nivel de inspección es el que me va a decir primero, no la cantidad de muestra, pero sí una letra código. Ok. Entonces, me voy al siguiente y vamos a tener esta tabla. Esta tabla que está acá es la tabla de niveles de inspección. Aquí ustedes pueden ver, ya les explico el resto, pero primero pongan atención acá a lo que estoy señalando. Aquí vamos a tener los niveles generales, 1, 2 y 3, y de este lado vamos a tener los niveles especiales, especial 1, especial 2, especial 3 y especial 4. Y como podrán ver, en total voy a tener 7 niveles de inspección. ¿Cuál uso? Bueno, en este caso ya me están indicando utilice el nivel de inspección 3. Vamos a ver ahí. Aquí lo tenemos. Nivel de inspección 3. Ok. Luego, aquí, en esta primera columna, quédate quieto, hombre. Esta primera columna, vemos lo que son los rangos de cantidades. O sea, no tengo una cantidad específica, lo que tengo es un rango. El primer rango que tengo es de 2 a 8 unidades. Luego tengo de 9 a 15. Pues dependiendo de la cantidad que esté en alguno de esos rangos, es la que voy a tomar en cuenta. Bueno, lo que me dicen era que tengo 25.000. Bueno, 25.000 está en el rango de 10.000 a 35.000. Perdón, 10.001 a 35.000. Bueno, entonces como está en ese rango y me están pidiendo que utilice el nivel 3, la intersección de esos dos datos dice que la letra código va a ser N. Ese N no solamente vea que está ahí, puede estar en cualquier otro lado, dependiendo de cómo se comporte la combinación de nivel de inspección y tamaño de lote. Entonces aquí me dicen extraiga el tamaño de letra, extrae un tamaño de lote con el código N. Okay. Esta es la primera tabla y esas ya yo se las compartí, eso lo van a encontrar en Classroom para que la descarguen si quieren o la tengan ahí a la mano.
¿Alguna pregunta ahí? No. Ok, bueno. Ese es el primer paso. El segundo paso me dice que utilice una tabla de inspección normal. Para el tipo de inspección me dice inspección normal. ¿Por qué? Porque hay tres tablas. Voy a volver un poquitito. Está la tabla normal, rigurosa y reducida. O severa, algunos le llaman a la reducida también severa. Bueno, entonces resulta que vamos a utilizar la normal. La normal es la más normal. Entonces ustedes van a encontrar una tabla como esta. Obviamente ahí sin todo eso un montón de cosas que yo puse ahí encima, pero van a tener una que se llama inspección normal. Mil Stat, que es militar estándar, ¿verdad? Donde aquí sí necesito que pongan atención para que puedan saber cómo determinar y encontrar todo el resto de la información. Como vieron, el primer paso, necesito establecer un nivel de inspección, en este caso nivel 3, donde me dice que para un tamaño de lote de 25.000 extraiga una letra código N. Entonces yo me voy a ir aquí a esta columna, estas dos columnas que están al inicio, y vean que aparecen las letras en orden alfabético. Esas son las letras código. Okay, yo busco la letra que me compete, que era la letra N, y la letra N me dice que la muestra que tengo que extraer en ese caso es de 500 unidades. ¿Ve? No eran 5.000 como ha dicho la compañera. Bueno, para este caso, porque estamos hablando de nivel 3 y de inspección normal. Entonces a esas 25.000 unidades que tiene el lote le voy a quitar 500 para analizarlas, para muestrearlas. Puede ser que, aclaro, puede ser que las analice todas o puede ser que no. En este caso, ¿cómo sé que no las voy a analizar todas? Ya les voy a explicar por qué. Bueno, lo segundo que tengo que tener claro es el AQL. ¿Okay? Si yo me devuelvo, me dice que el AQL es 2,5. Entonces nos vamos a ir a aquí a la primer fila, esta fila de acá, donde pues ahí toda esta fila se refiere al nivel de calidad aceptable, y en este caso el que tengo que buscar es el 2,5, que es el que me está pidiendo el plan de inspección, un AQL de 2,5. Entonces, teniendo este tamaño de lote con esta muestra N, que son 500, y el AQL de 2,5, me dice que los criterios de aceptación y rechazo, que siempre son en ese orden, primero aceptación y luego rechazo, es de 21 y de 22. Más concretamente, con 21 acepto y con 22 rechazo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Ok. Aquí es donde yo les decía que probablemente estas 500 unidades que son muestra no las voy a analizar todas. Lo más que voy a analizar son 43. ¿Y por qué digo lo más? Porque 21 para aceptar y 22 para rechazar. Entonces probablemente lo más que voy a analizar son 43, tal vez menos. Pero de esas 500, pues tengo que analizar para poder determinar con cuántas voy a aceptar y con cuántas voy a rechazar, en este caso 21 y 22. El resto de las que no se analizan se devuelven al lote, o dependiendo del tipo de producto, después de analizadas se devuelven al lote también, dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Conclusión, solución. Casi que voy a repetir todo lo mismo de nuevo. Eso quiere decir que a mí me llega un lote de 25.000 unidades
y me van a dar esta información, o esta información ya va a existir o la van a determinar, porque se determina mediante una serie de prueba y error, prácticamente así es. Me dicen que aplique nivel de inspección 3, tabla normal, muestreo simple. Lo de muestreo simple es solamente decir, mira, si a la primera salió bueno y si no, se rechaza. Y un AQL 2,5. Entonces nos vamos a la tabla de niveles de inspección para saber qué letra código voy a necesitar. Y me dice que para un nivel 3, tamaño de lote 25.000, que está en este rango, extraiga una letra código de N. Me voy a la tabla normal, que es la que me están pidiendo, y en esa tabla normal busco la letra código N y me dicen saque 500, y el AQL 2,5 en combinación con ese letra código me va a decir que con 21 acepto y con 22 rechazo. Entonces el inspector toma la muestra, se va a analizarlas o las analiza en el lugar, eso pues va a depender del proceso, y va a realizar lo siguiente. En el momento en el que le salgan 21 unidades con especificaciones correctas, procede a aceptar el lote. Pero si lo que le sale primero son 22 defectuosas, entonces lo rechaza. O sea, lo que le salga primero. Puede ser que lleve 20 y 20 y luego 21 y ya, pues ya ahí quedó aceptado. Pero si lo primero que le sale son 22 con defecto, pues para eso se procede a documentarlos, a resguardar las muestras defectuosas para proceder a rechazar el lote, y mediante evidencia pues se tiene ahí documentado. ¿Pregunta? Ok, denme un segundito para, denme un toquecito para traerme un vaso de agua, porque ya se me está secando la garganta. Ok, vamos con ese segundo ejemplo. Voy a explicar este segundo ejemplo y luego el tercer ejemplo lo van a explicar ustedes. Aquí tenemos un tamaño de muestra muy diferente, en este caso de 50 unidades. Sin importar el tamaño del lote, igual yo tengo que establecer el nivel de inspección, el tipo de tabla y demás. Pero en este caso me está diciendo que, aparte de que es nivel 2, nivel rigurosa, que es media, haga un plan de muestreo doble. O sea, que si no salió a la primera, haga una segunda. Y un AQL del 40%. Perfecto. Entonces lo primero es ir a la tabla de niveles de inspección, buscar el nivel de inspección 2 y determinar el rango. El rango pues está aquí, entre 26 y 50. Pues entonces me dice que la letra código es D. Okay, entonces ya sabemos la letra código, nos vamos a la tabla rigurosa o severa y buscamos la letra código D y me dice que es 8. Yo no sé si ustedes lo logran ver ahí, sí está un poquito borroso, pero es 8. Igual lo pongo aquí en grande a un lado. Entonces tenemos un tamaño de muestra de 8. Vamos al AQL, que es de 40,
y nos dice que en concordancia ese AQL con esa muestra de 8 tenemos un criterio de aceptación de 5 y de rechazo 6. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les dice eso a ustedes? Vamos a ver. Andrea, ¿qué le dice esto a usted que está acá? ¿Qué le dice a usted extraer un tamaño de muestra 8 y con 5 acepto y con 6 rechazo? Si estamos conectados, si estoy acá o no. No tengo el micrófono cerrado. Sí, estoy aquí. No. Sí. Estoy bien. Ok. Vamos a ver si les ayuda un poquito. Ok. Yo voy a extraer 8 unidades de esas 50 del lote. Pero dice que con 5 acepto y con 6 rechazo. O sea, puede ser que analice hasta 11 unidades. Y extraje 8. Sería que lo primero que salga es si se aprueba el lote o si es pérdida. Mira, ahí en estos casos, pura vida. Ahí en estos casos casi nunca pasa. Pero a veces tal vez tengo 4 y tengo 5 y ahí se me pasaron, ¿verdad? Tengo 9, ya analicé hasta 9 unidades y pues es esperar a ver lo que pasa, pero resulta que no me dio suficiente porque solo extraje 8. Bueno, a veces no queda de otra más que extraer 1 o 2 unidades más para poder determinar, ya sea si me salieron 5 aceptables o 6 para rechazar el lote. Eso es lo que puede pasar a veces. Aunque no pasa, pero eso depende. Cuando son poquitas cantidades, a veces no, porque el lote, como ya vimos, la muestra se comporta igual a todo el lote. Así que normalmente a veces no va a pasar eso de que, por ejemplo, acá, no va a pasar eso de que me sale una buena, una mala, una buena, una mala. Casi siempre va a salir así, más cuando son cantidades muy pequeñas. O salen la mayoría buenas o la mayoría malas. Pero bueno, se puede salir, se puede dar de todo, ¿verdad? Ahí ya el señor. Ok. Bueno, como todos están súper atentos y súper concentrados y no tienen ninguna pregunta y ya expliqué yo 2 ejemplos, bueno, pues ahora explíquenme ustedes el tercer ejemplo. ¿Alguien que me explique esta parte? Yo digo ahí voluntariamente, pero si nadie se ofrece, pues me voy ahí a la lista a ver quiénes están. Okay, vamos a ver quién está de primero. Andrea, ya le dije, no me dijo nada. Bridget, ya le dije, pero no me dijo nada. Gabriela, ya le pregunté, ¿verdad? ¿O no? Luis. No, última. ¿Cuál? Brigitte antes no me dijo nada, se quedó callada, ni abrió el micrófono tan siquiera. ¿Sí está ahí, Brigitte? Está en espíritu, pero no está en cuerpo. Profe, lo primero que se tiene que hacer es buscar la letra. Okay, ahí. Ok, correcto. Lo primero que se tiene que hacer es buscar la letra. Vamos, ahí está. Ya que está ahí en micrófono, no se le quite la valentía. Termíneme de explicar ahí eso. Profe, ¿sí me escucha? Sí, ¿quién es?
Bueno, Sonia, termínele. Sonia era, ¿verdad? Sí, Adelante. bueno, ahí usted se va, bueno, ahí está ya más que marcado, ¿verdad? El nivel de inspección que dice S2 y busca la cantidad de lote. Bueno, el rango donde se debe encontrar y le da la letra C. Listo, perfecto. Así de simple, ¿verdad? Ajá. Y se va a la siguiente tabla y busca la letra C. Sí, espérese un toquecito. Espérate. Ah, ok. ¿Qué rollo? Ahí dice nivel 3 y no es 3, es S2. Uy, ahí voy encontrando errores. Ajá, no me lo dicen. Listo, ahora sí, perdón. Ok, gracias. ¿Quién habló antes? Gracias, señorita Sonia. ¿Quién habló antes? Que me dijo que si lo escucha. Bridget, ahora sí ya tiene activado el micrófono. Ayúdenos acá. Ilumínenos. O alguna otra persona que se ofrezca. Yo digo se ofrezca, pero está más claro que el agua. El asunto está así. Habría que saber cuál era el nivel de calidad, creo que era. Sí, ahí Que es está. sobre las líneas de arriba. Sí, está aquí. El AQL es 1,5. Entonces habría que buscarlo en la tabla. Okay. Bueno, ahí está. Que sería donde está AC y B2 o no sé qué letras es que se ve muy borroso. Sí, está un poquito borroso. Ya se los... Pero dice que abajo que es 0 y 1. O sea, se saca una muestra. Bueno, no. Pero primero tiene que ver la tabla, cuál, si la normal, la rigurosa o la otra, la reducida. Exacto. Vamos a ver. Bueno, ya la compañera nos explicó que la letra código era la letra C. Entonces es la letra que vamos a ir a buscar para saber la muestra que vamos a extraer. Eso lo vamos a ver acá, al costado. Vamos a ver si lo quito de acá y lo pongo así para señalárselos. Okay. Eso lo busco acá, en esta columna, donde tenemos C. Y ahí vemos que vamos a extraer 2 unidades. ¿Okay? O sea, que de las 50 que eran, perdón, de las 1200 que eran, únicamente vamos a extraer 2 unidades. Okay, aquí les voy a explicar una cosa para que tengan claro y aprendan un poco a identificar esto. Ok, ¿por qué? Voy a retroceder un poco acá. Porque si yo aquí tenía yo aquí tenía en el ejemplo 2 50 en el lote y me dice la letra código que extraiga 8, ¿por qué en este ejemplo yo tengo 1200 unidades y apenas me dice que extraiga 2 unidades? Bueno, eso es por la tabla que estoy utilizando. Eso es por este tipo de tabla, que es una tabla muy reducida. ¿Muy reducida en qué? Muy reducida en el nivel de error que me va a permitir. Obviamente también en combinación a este nivel especial, que por eso se llama especial, me va a decir, mire, extraiga apenas 2, pero vea lo que me dice con esas 2 unidades. Voy a hacerlo aquí. Vea lo que me dice con esas 2 unidades apenas que tengo yo, el nivel de aceptación y rechazo. Bueno, como dijo el compañero, tenemos que tener acá la QL, que aquí está, 1,5, y vean dónde voy a parar. Okay. Dice que la letra C de 2 unidades de muestra en combinación con el AQL 1,5, voy a parar aquí, pero voy a parar a una flecha. Bueno, esa flecha me dice siga, y sigo hacia abajo, y lo primero que encuentro es que con 0 acepto y con 1
que me salga defectuosa rechazo. O sea, lo que me está diciendo es sí, extraiga apenas 2, pero vea, no le puede salir ninguna defectuosa. En el momento en el que le salga una defectuosa, es tan reducido la tabla que con una única defectuosa voy a rechazar el lote. Y eso pasa mucho en industria médica, por ejemplo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo captaron? ¿Sí lo entendieron? Sí. Ok, eso es lo que me está queriendo decir acá. Que con esos valores de que con 0 acepto, o sea, 0 acepto no, es que no me puede salir ninguna. En el momento en el que me salga una defectuosa, esa única defectuosa que me va a salir va a hacer que yo rechace el lote completamente. Por ese tipo de inspección y ese tipo de tabla que estoy utilizando. Estamos. En el examen, profe. Sí, dame un segundito. En el examen vienen unas preguntas muy sencillas, pero tienen que tomar esto en cuenta. Algunas valen 2 puntos, otras 3 puntos, dependiendo de, pero tienen que considerar con cuántas van a aceptar y con cuántas van a rechazar. Por eso es que en el Classroom les estoy adjuntando esas tablas en blanco, ¿verdad? Obviamente las que están ahí en la presentación es para explicar los ejemplos que están ahí aplicados. Pero obviamente, si eso lo entienden, no hay problema. Dígame, señorita Romero. No, es que tenía una consulta. En la rigurosa es donde uno revisa, digamos, más cantidad con menos oportunidad de errores. ¿O estoy mal? En la reducida, en esta última. La reducida es la más severa. Okay. Aunque la anterior algunas veces le llaman también severa, pero realmente la que se llama severa, está muy bien la acotación que hace, la que se llama severa es la rigurosa. Vamos a ver, va en este orden: normal, digamos todo normal, ¿verdad? Se aplican criterios, se acepta, se rechaza. Luego yo puedo aplicar un poco más de rigurosidad, que es con esta tabla, la rigurosa o la severa. Y luego ya puedo ser todavía más, que cuando voy a hacer más es reducirlo. O sea, reducirlo al mínimo. Vamos que ya cuando aplicamos la reducida, de hecho, si usted revisa la tabla esta reducida, va a encontrar valores, voy a agrandar acá, va a encontrar valores muy bajos de aceptación y rechazo, 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3, o sea, números o criterios de aceptación y rechazo muy bajos. A diferencia, si nos vamos a la tabla severa, pues vamos a encontrar números, digamos que intermedios. Ya si nos vamos a la normal, vamos a encontrar números de todo, ¿verdad? Dependiendo del AQL también, obviamente. Pero ahí usted lo puede ver en comparación, de que la reducida es la que me va, valga la redundancia, a reducir las posibilidades de que me salgan defectuosos los lotes. El principal objetivo acá es que yo acepte o rechace el lote. ¿Mediante qué? Mediante una muestra que sea confiable. Y pues la manera de aceptar o rechazar el lote es, digamos que muy reducido, la posibilidad de defecto, muy rigurosa o muy normal. Ok, sí, es que yo tenía entendido que nosotros utilizábamos era la rigurosa, pero es con 0 y 1. Pero son lotes muchísimo más pequeños, digamos, estamos hablando como de 500, o ya lo exagerado son como 1000. Okay. Rechazamos con 0 y 1. Sí, también esos valores están en la rigurosa. ¿Están? O la severa. Bueno, yo lo conozco así. Pero vea que también sí, esos valores también los encuentro ahí, pero dependiendo del tamaño. Sí, vea que aquí dentro de los tamaños pequeños, ¿verdad? Que van desde la A hasta la F, tenemos números ahí, ¿verdad? 0 y 1, o 1 y 2. También, ¿qué AQL utilizan? No sé, porque por eso le digo, digamos, la tabla sí la usa, bueno, en mi caso yo sí la uso, pero no, digamos, no tenía esa parte técnica que la estoy viendo hoy. Bueno, por lo menos ya entonces ya tiene claro de que, ya tiene claro de que, bueno, se tiene que utilizar con un AQL, porque ese AQL es el que me va a llevar a qué. Bueno, la palabra lo dice, a un nivel de calidad aceptable.
en el cual pues yo le voy a solicitar a mi proveedor, o yo como proveedor voy a tener que ofrecerlo, que me lo pidan. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Con gusto. Igual, verifique bien y averigua bien y lo podemos ver la próxima semana, ¿verdad? También como para hacer algún aporte, qué sé yo, que tal vez alguna cuestión acá lo puede ser, porque posibilidades hay de todo, ¿verdad? De que tal vez yo lo estoy manejando mal, pero bueno, es dentro de lo que yo he tanto estudiado como trabajado, ¿verdad? Pero como todo hoy en día también puede cambiar, más con esta cuestión, ¿verdad? De los niveles de los niveles operativos. Bueno, uno nunca sabe, entonces pues eso pues va a depender, pero bueno, ahí por lo menos les queda el material. Ya ustedes vieron que está bastante muy muy claro, muy específico, pero si hay algo que no les quede o no les salga, pues entonces ahí me avisan o lo vemos la próxima semana. Aunque ya para la próxima semana vayamos a iniciar con el módulo 3, que les adelanto, es un módulo muy lindo, muy bello. O sea, si lo vieron normal, porque ya ustedes vieron que este módulo es un poquito más elevado que el módulo anterior, bueno, el próximo módulo es un poquito más que este. Entonces ahí sí, porfa, pónganle en atención, traten de conectarse en temprano si es que quieren estar en la clase, y estén concentrados, estén ahí listos por si acaso les pregunto algo, tengan calculadora a la mano. Probablemente vayamos a usar calculadora en algunos ejemplos, y igual, ¿verdad? Si tienen alguna cuestión, alguna duda, profe, mira, no pude hacer el examen porque había una duda que me atormentaba y no me dejaba hacerlo, ¿verdad? Entonces no pude pasar la noche, entonces preferí esperarme hasta la próxima clase para que me desalojara la duda, no sé, algo así. ¿Alguna otra consulta o aporte, chicos y chicas? Alguien se desconectó, ¿verdad? Me parece, porque veo menos gente. Ok, bueno, pues entonces dentro de un ratito les subo el video. Ahorita les habilito el examen por si quieren hacerlo, pero igualmente les recomiendo que repasen bien la materia, y estaríamos iniciando Dios mediante la próxima semana el módulo 3. Listo, profe, gracias, buenas noches. Pura vida, con gusto, que descansen. Buenas noches, profe. Excelente, gracias.